Vamos a nuestro tercer microsegmento. Quisiera, Alma, me confirme si Jessica, bueno, Jessica, sé que habla español. Jessica, si nos estás escuchando, ¿puedes confirmarnos, por favor? Sí, estoy aquí. Gracias, Jessica. Bueno, para mí y para nosotros en Hipertenso Netizen es además increíble, no solamente por la relación que tenemos con BookWire, sino porque Jessica, siendo la directora general de los países, sobre todo de Europa Occidental Central de BookWire, como me lo para Austria, Suiza, España, Central, Alemania. Jessica es la persona que, me lo comentaba Mariana, Jessica tiene en BookWire la pequeña gran responsabilidad de todos los temas de accesibilidad. Y ahora pues tenemos junio 30 es nuestro deadline. Cualquiera que quiera hacer un sistema de distribución de libros a nivel mundial, pues hay que cumplir una normativa con todo el tema de los libros electrónicos, en todo el tema de accesibilidad. Entonces, este microsegmento 3 lo hemos llamado Accesibilidad Digital 2025, transformando la producción de libros electrónicos ante la nueva normativa europea. Y es que evidentemente la accesibilidad en la edición digital ha dejado de ser una opción para convertirse en un imperativo ético y legal. Desde este junio 30, ya estamos prácticamente a un mes larguito, la normativa europea exige que todos los libros electrónicos cumplan con estándares técnicos como el IPAP 3 accesible, garantizando que personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras, puedan acceder al conocimiento sin barreras. En este escenario, editoriales académicas e instituciones en general enfrentan el desafío urgente de adaptar sus procesos de producción y distribución, y por eso en Hipertexto Netizen como Wire, pues estamos viendo cómo esto se puede facilitar no solamente con una conversión técnica de contenidos en español, sino también en su difusión global en formatos inclusivos. La idea es ayudar a impulsar esta transición, que no es fácil, además que muchas veces implica costos adicionales, lo sabemos, alineando estrategias de accesibilidad con estándares internacionales, lo que no solo cumple con la ley, sino que amplía el impacto de las obras en mercados globales y plataformas institucionales. Entonces la pregunta ya no es si tenemos que adaptarnos o no, sino cómo hacerlo de una manera eficiente. Es una pregunta muy compleja. Conocer las excepciones, porque hay en la ley unas excepciones, y aquí sé que José Manuel también hablar más. Luego vamos seguramente a comentar sobre eso, nos podrás decir muchas cosas desde que estás viviendo en la federación. Conocer esas excepciones, saber si es factible aplicar estas, con qué precauciones, las prácticas recomendadas para hacerlo posible, y esto es lo que pretendemos en este microsegmento. Entonces, Jessica, pues te queremos agradecer muchísimo que estés aquí con nosotros. Bienvenidísima y tienes la palabra. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Saludos desde Frankfurt a Bogotá. ¿Vean bien, están viendo bien mi pantalla, mi presentación? ¿O no, todavía? Viendo, sí, lo estamos viendo. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues hoy quisiera hablarles sobre la transformación de la producción de los libros electrónicos ante la nueva normativa europea. Antes que nada, quisiera decir algunas palabras sobre nuestra empresa, Bookwire. Nosotros somos una empresa mundial líder en el segmento de la tecnología de la publicación. Nosotros contamos actualmente con unos 3.000 clientes editoriales, 160 empleados, 500 tiendas conectadas y más o menos unos 1.500.000 libros electrónicos y 300.000 audiolibros en nuestro sistema. Y todo esto lo gestionamos y le damos servicio a través de una única solución, que es nuestro sistema operativo, el Bookwire OS. Bookwire es una empresa global, pero siempre estamos intentando dar un servicio local. Nuestra sede principal está en Frankfurt, en Alemania, pero tenemos otras sedes en varios países de Europa, por ejemplo, en Francia, Italia, España, Inglaterra. Pero también tenemos una sede en Latinoamérica, en México, tenemos un gran equipo en Brasil y recientemente también hemos abierto una oficina en Estados Unidos. Bookwire tiene más de 300 canales de distribución conectados en todo el mundo
Y como Graham ha explicado antes, pues nosotros distribuimos el contenido de nuestros clientes editoriales a través de Onyx a todas estas tiendas y así creo que somos una de las empresas con más llegada, digamos, globalmente en el mundo de la distribución digital. Aquí ven una pequeña selección de nuestros clientes editoriales. Algunos a lo mejor les son familiares, otros a lo mejor no tanto. Hay editoriales muy específicamente enfocados en el mundo del libro digital, otros más enfocados en el mundo del audio. Pero bueno, somos muy contentos de contar con estos clientes. Pero ahora vamos a entrar al tema principal, que es el Acta Europea de la Accesibilidad. Esta ley fue introducida en la Unión Europea ya en 2019 y embarca una amplia gama de productos y servicios. Entre ellos están también incluidos los digitales, también, por ejemplo, los libros electrónicos. Pero ahora viene un momento esencial. Ahora viene la fecha límite para el cumplimiento, que es el 28 de junio de 2025, es decir, de ahí en 2 meses, y tenemos que prepararnos para cumplir la ley si queremos vender contenido digital dentro de la Unión Europea. Y el objetivo está claro. Se quiere mejorar la accesibilidad de los productos y los servicios para las personas con discapacidad y también las personas mayores. ¿Pero qué significa exactamente? Pues la accesibilidad significa que los productos, por ejemplo, los lectores de libros electrónicos y los servicios, en este caso el libro electrónico, puedan ser encontrados, consultados, utilizados por personas con discapacidad sin ninguna dificultad especial. Y en principio se podría decir sin necesidad de ayuda externa. Entonces esto en el caso de los lectores y los lectores de libros electrónicos y los libros electrónicos en sí, esto se da si la información se pone a disposición utilizando el principio de los 2 sentidos. Por ejemplo, si se dispone de un texto alternativo a una imagen o si se puede seleccionar la función de lectura en voz alta, además de la opción de visualización de texto. Entonces ahora vamos a entrar un poco más en los detalles y les voy a explicar pues, cómo pueden adaptar sus procesos y qué tienen que tener en cuenta para cumplir con esta ley. Primero de todo, y lo más importante, es que hay que adaptar los ficheros del libro para la accesibilidad. Ahí el formato preferido, el mejor formato es el EPUB 3. Este formato es el único formato que realmente se puede hacer accesible. Los otros formatos siempre van a tener una accesibilidad limitada. Hay que tener en cuenta temas de contraste estilo en el texto, hay que tener en cuenta la lengua de uso, textos alternativos a base de imágenes, enlaces y notas a pie de página, tablas y datos de tabla, metadatos y estructura y archivos CSS. Pero creo al inicio puede sonar mucho más complicado de lo que luego es realmente. Así que vamos a entrar todavía un poco más en detalle. Requisitos para el texto. Pues ahí tenemos que tener cuidado que el texto y el fondo deben cumplir los requisitos de contraste de color. Es decir, que tiene que haber un contraste suficientemente grande para que se puedan distinguir bien. El texto que está puesto en varias columnas se tiene que cambiar a solo una columna. De este modo, las personas con deficiencias visuales tienen la posibilidad de ver y leer de forma habitual. Etiquetado de idiomas. Es importante informar de la lengua principal del texto, pero además etiquetar palabras o citas en lenguas extranjeras. De esta manera podemos garantizar que el contenido pueda ser leído en voz alta por la tecnología de lectura asistida con una pronunciación correcta, según el idioma utilizado. Requisitos para imágenes. Las imágenes necesitan una descripción alternativa en texto para que su contenido sea visible para las personas ciegas o con discapacidad visual. Entonces aquí siempre nos tenemos que hacer algunas preguntas. La primera es, ¿esta imagen es relevante para entender el contexto del libro o es solo un elemento decorativo? Si es un elemento decorativo, a lo mejor no necesita texto alternativo. Y si es una imagen relevante, nos tenemos que también preguntar, ¿la imagen a lo mejor ya está descrita en el texto principal? Tenemos que intentar evitar las duplicaciones de contenido en el texto y en la descripción alternativa.
Requisitos para notas a pie de página o enlaces. Bueno, pues primero hay que comprobar que todos los enlaces funcionen bien y que funcionan correctamente, tanto los enlaces a las notas de pie como los enlaces a un externo. Y además se recomienda añadir un texto comprensible en el enlace, porque una lectura en voz alta, pues un link complicado, como ven aquí a la izquierda, pues es muy difícil de leer y la persona con discapacidad no lo puede entender. Requisitos para tablas. Pues tenemos que adaptar el contenido en tablas para que no sea diferenciada solo por colores, como ven aquí en el ejemplo de la izquierda también. Así podemos garantizar que los programas de lectura de pantalla pueden interpretar el contenido de las columnas, filas y campos de la manera correcta. Hay dos tipos de metadatos de accesibilidad. Está, por un lado, los metadatos que se incluyen dentro del fichero del IPAB y luego están los metadatos que se incluyen en el ONIX. A estos vamos más adelante. Los metadatos de accesibilidad dentro del fichero IPAB pues, se incluyen en el archivo OPF y en varios elementos estructurales en todo el PDF. Ahí se tiene que informar y se incluye la información general sobre el libro electrónico, igual que hoy en día, y además la información sobre las características específicas de la accesibilidad. Ahí también se pueden incluir advertencias por si el contenido pues, puede suponer algún peligro para el lector. Y de esta manera podemos garantizar el uso del fichero del libro en lectores de pantalla y otras tecnologías de apoyo. Por el otro lado están los metadatos de accesibilidad en el ONIX. Ahí, como Graham ha explicado antes, la mayoría o casi todos los metadatos de accesibilidad nuevos que se necesitan para cumplir con esta ley están en las versiones de ONIX 3.0 o 3.1, bueno, mayor a 3.0. Entonces aquí tenemos tres listas de códigos. La primera, la más importante, es la lista de código 196. Ahí hay un listado de más de 150 códigos diferentes para indicar todas las diferentes características de accesibilidad. Luego está la lista de código 143 para advertencias y por último la lista de códigos 81 para mostrar los diferentes tipos de contenido. Pero también existen excepciones, según los cuales no es necesario cumplir con los requisitos de accesibilidad. Esto se da cuando, por ejemplo, la empresa, la editorial, tiene menos de 10 empleados y o una facturación inferior a 2 millones de euros anuales. En este caso, no están obligados a cumplir con la ley. También se pueden excluir si los requisitos de la accesibilidad suponen un cambio fundamental en las características esenciales del producto. Esto incluye, por ejemplo, mangas, cómics o novelas gráficas, ya que las ilustraciones constituyen esencialmente la obra y solo pueden describirse con dificultad mediante alternativas. Luego también nosotros consideramos que están excluidos los libros electrónicos que tienen fecha de publicación anterior del 28 de junio de 2025, porque la ley dice que todo producto y servicio nuevamente puesto a disposición del usuario tiene que ser accesible, pero eso no incluye todo lo puesto a disposición anteriormente. También podemos decir que si un contenido está disponible en varios formatos digitales, por ejemplo, formato EPUB y además PDF y además Fixed Layout, solo uno de ellos tiene que cumplir con los requisitos de accesibilidad. Ahí siempre preferiblemente el IPA 3. Esto es así porque al final lo que la ley pretende es poner el contenido a disposición de personas con discapacidad. Pero si tenemos un IPAB 3 accesible, pues el contenido está puesto a disposición. No hace falta que todos los formatos estén accesibles. Luego, por último, creo que es importante mencionar que el DRM duro de Adobe ha sido clasificado ya como no accesible. Pero existen otros proveedores de DRM duro que sí lo son. Sin embargo, lo que no sabemos todavía en la actualidad es que si los títulos excluidos por otras razones, por ejemplo las mencionadas de arriba, pueden seguir utilizando el DRM duro de Adobe. Eso seguramente lo veremos pues, una vez que la ley está puesta en vigor y pues, sobre la marcha se irá viendo. Nosotros, Bookwire, damos un soporte a nuestros editoriales clientes
y les damos, bueno, para ayudarles en la transición a esto. Aquí específicamente estoy explicando los soportes que damos en respecto al ONIX, a la información en el ONIX. Si una editorial, por ejemplo, no nos envía ninguna información sobre accesibilidad en el fichero del libro o los metadatos, nuestro sistema incluye automáticamente un metadato para así ayudar a las editoriales a cumplir con la ley. Por ejemplo, para los libros electrónicos con fecha de publicación anterior a junio 2025, nosotros añadimos automáticamente el metadato accesibilidad desconocida en el ONIX con una descripción que indica que la fecha de publicación ha sido anterior y por ende queda excluido. Para los libros electrónicos en formato EPUB 2, nosotros añadimos el metadato de accesibilidad limitada en el ONIX, porque el EPUB 2 es imposible que sea realmente accesible como lo necesita la ley. Y para empresas con menos de 10 empleados o una facturación inferior a 2 millones de euros, nosotros añadimos de forma automática el metadato que es una microenterprise, o sea, una empresa pequeña, y por ende también queda excluido. Aquí he traído algún material para descargar, a lo mejor si puedo utilizar el código QR. En el primero hay una guía que explica paso a paso cómo solicitar y todos los diferentes servicios que damos Bookwire a nuestros clientes para encargar una producción de un EPUB accesible, o sea, de un libro electrónico 100% accesible. Nosotros damos, por ejemplo, en Bookwire también ayudas adicionales, por ejemplo, la generación de textos alternativos mediante una inteligencia artificial. Tenemos también una herramienta que encuentra y taguea de forma automática palabras o citas que están en lengua extranjera. Y así ayudamos a nuestros clientes. Y en el otro lado encuentran una guía de todos los metadatos de accesibilidad y además un listado de todos los metadatos de accesibilidad que se pueden incluir en el ONIX y su versión equivalente de metadato a incluir en el fichero del libro electrónico. Y con esto me gustaría concluir con nuestro lema de Bookwire, que es lo mejor está por llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Sin duda, también valga clarificar que desde CIME tenemos una conexión con BlueWire. Sabemos que muchos de nuestros editores están haciendo su distribución digital multicanal con BlueWire. Entonces, ahí tenemos una conexión. Aquí hay dos temas. Voy a aprovechar que está aquí Alejandra y que está José Manuel. Primero, Alejandra, tu comentario sobre el tema de la facturación y la excepción. Ten en cuenta que acá hay instituciones pues donde la editorial está embebida dentro de la facturación de la institución, si quieres preguntar. Gracias, Cecilia. Yo creo que es una cuestión de cómo, es decir, en qué punto de la plataforma, de los metadatos, o en qué momento una editorial puede hacer la declaración de cuántos empleados y cuánto factura. Porque, como decía Jaime, en la mayoría de nuestros casos vivimos dentro de otra empresa. Y entonces, obviamente, si se ve a la universidad como universidad, tiene más de 10 empleados y factura más de 2 millones de euros. Pero la unidad editorial no necesariamente va a tener esa capacidad. Entonces, no sé cuáles son las recomendaciones. Pues no es fácil de decir y de hecho todavía pues a muchas editoriales dentro de Europa pues tenemos las mismas dudas. Nosotros tenemos contacto también con representantes del gobierno y a ellos les podemos plantear estas dudas y preguntas. También sabemos que se va a crear una especie de oficina o centro, digamos, de consulta y también de vigilancia, pues una vez que la ley se ha puesto en vigor y seguramente pues este tipo de preguntas se pueden consultar ahí. Seguramente también ni los consumidores ni el Estado tiene interés de realmente perseguir a nadie y menos al inicio cuando se pone en vigor la ley y podemos esperar que en este tipo de casos, sobre todo el tema de universidades, pues pueda haber excepciones y puede haber a lo mejor también un margen, ¿no? Si un cliente realmente se queja porque un contenido no es 100% accesible o no cumple con los requisitos y se hace la consulta a esta institución, entonces a lo mejor esta institución pues contacta con la editorial y dice, bueno, todavía no es, pero solicitamos que dentro le damos el plazo de X pues, para mejorarlo. O sea, nosotros realmente no creemos que haya
organismos, digamos, que van después de entrar en vigor la ley, controlar todos los contenidos que están ahí fuera, sino que esto realmente tiene que venir por quejas específicas de clientes, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones abiertas, la ley no es muy clara y seguramente lo iremos viendo sobre la marcha. Yo personalmente, Jessica, pero esto es mi opinión personal, perdona, solo por una frase más, es para, solo puedo animar a todo el mundo a hacer lo mejor posible, pero no excluir contenido de plataformas, que eso también lo estamos escuchando de mucha parte. muchas gracias, Jessica. Yo quiero aprovechar que está aquí José Manuel, porque también muchas veces cuando hablamos con los editores de José Manuel, como que los editores cada vez tienen más responsabilidades, más tareas, más exigencias, y esta es otra. Tú estás en la federación y me haces un comentario ahora sobre algunas claves. Sería bueno de pronto si quieres hacer algún comentario sobre este tema. Sí, muchas gracias también por la presentación, Jessica. Yo creo que ha sido también muy reveladora, digamos, y has tocado todos los temas fundamentales. Yo creo que hay dos planos en la accesibilidad. Un plano que es el plano, digamos, estratégico de las empresas, donde aquí no hay diferenciación de si la empresa está ubicada en Europa o en América o en cualquier otro país, y es una voluntad, digamos, de la empresa, o casi una obligación, el poder adaptar sus contenidos para hacerlos lo más accesible posible. Hay otro plano, en el caso europeo en concreto, que es el de la obligación legal, más allá de esa obligación moral o estratégica de las empresas. En el caso europeo estamos viviendo, yo hablo de una tormenta perfecta este año 2025, porque entran en vigor dos legislaciones que impactan directamente en el sector editorial, la de accesibilidad que hemos visto y la de deforestación que aplica sobre los libros impresos y que comenzará a aplicarse a finales de año. Como bien decía Jessica, la accesibilidad con una fecha muy establecida que es finales de julio. Ha descrito las exclusiones, que son las que Jessica ha establecido y que, digamos, están generando un debate a nivel global en lo que respecta al sector editorial europeo, liderado también por la propia Federación Europea de Editores. Más allá de esta legislación europea, luego está la adaptación de la misma a cada uno de los mercados nacionales o cada uno de los países. Y esta es una de las claves porque en España se ha adaptado ya como una legislación española, si bien el desarrollo de la misma a través del reglamento correspondiente todavía no ha visto la luz. Y hay una de las claves es precisamente cuál va a ser la institución dentro de la estructura del Gobierno de España que tiene que realizar la interlocución para poder aclarar las dudas al respecto. No es un caso únicamente español, excepto el caso de Francia y creo Dinamarca, que ya desde hace varios meses han designado las instituciones dentro de su gobierno que van a atender todo lo que tiene que ver con accesibilidad. En el caso de España parece ser, todavía no está confirmado al 100%, va a ser una dirección general de accesibilidad, discapacidad, perdón, que va a ser la encargada de aterrizar esta ley, de atender las dudas que se puedan plantear. En ese sentido hay una serie de dudas y también Jessica ha apuntado algunas de ellas. Ella hablaba y tenía dudas al respecto sobre si todo el contenido digital anterior a la entrada en vigor de la ley será necesario hacer accesible o no. Pues esa es una de las dudas que está ahora mismo encima de la mesa. Ella hablaba que Bookwire, digamos, tomaba la interpretación de que sería todo lo posterior a la aplicación de la ley lo que tendríamos que hacer accesible. Evidentemente eso es así, pero no está claro que todo el fondo histórico en digital de la editorial no tenga que hacerse accesible. En el caso español estamos hablando de 425.000 títulos digitales. Entonces, quiere decir, aparte de los partners que puedan ayudar, eso supone unos costes añadidos para el sector editorial en su conjunto, que hablo solamente del caso español. Imaginemos el caso de todos los países europeos. En algunos países lo que están haciendo precisamente con respecto a ese fondo histórico, por eso digo que ya están poniéndose en ese escenario de que va a haber que hacer accesible todo el fondo histórico. Utilizando el criterio de la carga excesiva del que hablaba Jessica. Ejemplo, Dinamarca ha establecido que si el contenido digital no ha generado un rendimiento económico superior a X miles de euros, creo que lo centraban
como en 2.500, 2.800 euros, la empresa no vendría obligada porque los costes de hacerlo accesible, digamos, se comerían el rendimiento económico y ya impactaría directamente en las cuentas de la editorial. Bueno, pues este tipo de criterios hay que tomarlos a nivel nacional o local. En el caso de España todavía no tenemos claro cuáles van a ser esos criterios. Para empezar, si ese fondo histórico hay que hacerlo accesible y segundo, si es así, qué limitaciones puede haber para las empresas a la hora de tener que invertir en esos términos. Ese es un poco el panorama que les quería describir de cómo está ahora mismo la situación. A lo mejor ahí añadir que es efectivamente hay una ley europea y cada Estado miembro de la Unión Europea pues, ha tenido que hacer su ley específica para la implementación en cada uno de los países. Nosotros estamos obviamente vinculados y muy interconectados con los organismos de representación del mundo editorial, que es el Börsenverein en Alemania, y tanto ellos como nosotros en la aplicación de la ley alemana sí que está explícitamente descrito que solo afecta, digamos, o realmente están incluidos los contenidos publicados después de la fecha. Pero sabemos que no en todos los países es así. Sé, por ejemplo, también en Francia. Francia ha hecho, como ellos también lo interpretan así, que es esta ley es a partir de todo lo que se publica después, pues han hecho una segunda ley que dice que hasta 2030 también todos los títulos anteriores también se tienen que hacer accesibles. O sea, hay diferentes interpretaciones, diferentes soluciones, diferentes subleyes para cada país. Esto obviamente no lo hace más fácil, sino lo contrario, más complicado. Pero bueno, seguramente tendremos más claridad dentro de unos meses cuando se haya puesto en vigor. Jessica, muchísimas gracias. Yo me uno a las palabras de José Manuel, la presentación, además de provocativa, muy reveladora y nos pone a pensar. Para nosotros desde Hipertexto Netizen, pues llevamos representando Bookwire en estos países latinoamericanos durante más de 10 años. Trabajar en conjunto es muy importante y agradecemos muy especialmente además por esa responsabilidad que tienes dentro de Bookwire, que nos hayas acompañado en este evento, Jessica. Un abrazo grande. Y muchas gracias. por tu español, que está perfecto. Muchas gracias. Bueno, Adiós. José Manuel va a decir algo muy rápidamente. Sí, simplemente como seguimiento de todo lo que tiene que ver con esta ley a nivel europeo, les recomiendo que visiten, hay una institución en Europa desarrollada por la Asociación de Editores Italianos, la Fundación Elia, que se ha especializado en todo el discurso de adaptación de contenidos digitales para la ley de accesibilidad y está colaborando con las distintas organizaciones europeas de editores en ese desarrollo. Les recomiendo visiten la página web de la Fundación Elia porque hay información de último momento de todas estas novedades que se producen. Gracias, José Manuel. Igual todo esto lo vamos a publicar, luego recibirán ustedes los enlaces. Jessica, nuevamente, muchas gracias. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestro presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, Emilio Aristizábal. Gracias porque sabemos que hay 1000 eventos, estabas en la inauguración de Foros del Libro. Gracias por siempre estar muy atento de este subsegmento de la edición técnica y universitaria. Y bueno, Adriana lamentablemente no nos pudo acompañar, sé que está con nosotros de corazón, pero sea también la oportunidad, aprovechando que está aquí Alejandra y que está Maribel, ese trabajo increíble que se viene haciendo sobre el pabellón 81, cada vez más lindo, una puesta en escena más bonita, igual pues todos súper invitados al stand del texto, al stand de la UNE, y si nos quieres regalar unas palabras, Emilio, agradeciéndote nuevamente tu presencia. Buenos días, Jaime Iván, muchas gracias por la invitación. Sí, yo primero que todo me excuso de haber llegado tarde. Ayer le dije a Jaime Iván que desafortunadamente pues no podía acompañarlos desde el inicio de esta reunión porque precisamente estaba instalando foros del libro. Yo ayer les decía en otra reunión que tenía que uno tiene que multiplicarse aquí como por 4 y Adriana también anda ahora porque estaba con ella en foros y se fue a otro evento, pero no puede faltar acá Jaime Iván, apoyar estas grandes iniciativas que tienen y bueno, esperando pues que, bueno, todas estas limitaciones que yo sé que esto es una tendencia mundial y esto tarde que temprano, todas estas
disposiciones van a llegar acá, como pues lo que decía ahora José Manuel también, lo del papel, que seguramente muy pronto nos va a llegar acá las indicaciones de que tienen que ser bosques no naturales, sino bosques sostenibles. Y yo creo que esto pues es indudablemente un esfuerzo muy grande en el Iván de actualización, que esto es lo que les decía yo ahora en la instalación de foros, es todos estos eventos alrededor de la Feria del Libro son lo que le dan pues que esto coja más preponderancia porque es acá donde se discute el futuro editorial en todos los ángulos. Entonces, muchas gracias a mi mamá por la invitación. Te felicito por estas iniciativas tan importantes. Mil gracias.